Para historia hoy. Periodizar. ¿Qué quiere decir periodizar? ¿Por qué los historiadores tenemos una especie de manía por periodizar? Bueno, yo hace algunos años, si no me equivoco en el 2008, escribí este libro, La joya más preciada se llama, una historia general de la Argentina. Agradezco la tapa, que fue todo un placer que lo hiciera Hermenegildo Sábato, una gran persona y un extraordinario dibujante y caricaturista. Y la intención de ese libro fue replantear la periodización clásica que, con un detalle más o menos, los diversos historiadores venían repitiendo desde hace muchos años. Historiadores de diversas escuelas tenían tendencia a mantener ciertos parámetros de periodización, y a mí me pareció que era hora de plantearse o replantearse el tema. Comenté el tema con Luis Alberto Romero y recuerdo el comentario, porque fue: profesor, yo estoy planteando una nueva periodización de la Argentina, me gustaría su opinión. Y él me contestó: periodizaciones hay muchas. Uno puede periodizar desde distintos paradigmas, desde distintos ejes. Bueno, eso me dio confianza a seguir con la tarea que me había planteado, porque yo creo que, así como los libros los dividimos en capítulos para leer ordenadamente, hay un concepto epistemológico. Me puse en terrenos difíciles, disculpen los oyentes, que lo plantea Piaget. Piaget dice con claridad que nosotros, para incluir un conocimiento en otro, para agregar un conocimiento, es como que necesitamos cajas. Vendría a ser como parecido a lo que hacemos en las computadoras con los archivos, que los metemos en carpetas. Lo mismo sucede cuando uno organiza un archivo de papel, no solo digital, clasifica. Bueno, Piaget explica la importancia de contar en nuestro cerebro con determinadas cajas para ir metiendo adentro las nuevas cajitas, porque eso hace que uno tenga dónde ponerlo, lo nuevo. Cuando uno tiene un desorden en el pensamiento histórico, no sabe si esto sucedió antes o esto sucedió después, se le desacomodan las nuevas ideas, no tiene exactamente dónde ponerlas, porque no tiene claro si esto pasó junto, antes o después que otro acontecimiento. Entonces, digamos así que periodizar establece puntos de referencia, y esos puntos de referencia ayudan a explicar. Los historiadores clásicamente han tomado como su modelo de periodización en la Argentina los regímenes políticos. Si yo les repito los libros clásicos de historia, van a encontrar que se habla del periodo previrreinato, como ni siquiera se nombra mucho que éramos parte del virreinato de Lima, del Perú, eso quedó casi como una cosa del pasado. Después viene el virreinato de Río de la Plata, después viene la Revolución de Mayo, y empezamos esa diferencia de regímenes que, fíjense, normalmente abarca de 1810 a 1852, después la organización nacional. ¿Por qué? Porque está el régimen, el nuevo régimen constitucional argentino, en el medio federales y unitarios. Después viene normalmente una división hacia 1880, que es cuando se produce la federalización de Buenos Aires, y digamos la República termina de organizarse como fue posteriormente, con una capital federal, con un presidente con lugar propio donde residir. Después se toma 1930 como el momento, ¿no? O sea, algunos toman 1912 la ley Sespeña, después 1930 el golpe de Uriburu, el 45, el 55, el 66
y el 76. O sea, los diversos golpes de Estado van apareciendo como períodos en los que, digamos, se producen ¿qué cosa? Cambios del régimen político. O sea, del régimen, o digamos, la variedad de regímenes que hay de 1810 hasta 1852, el régimen constitucional, el régimen instalado por el sufragio efectivo para los varones, universal, el régimen instalado por la dictadura del 30, son distintos regímenes políticos, pero lo que cambian son, en el fondo, las estructuras institucionales. Y desde ahí se instala que la política es lo más importante como método de análisis. Bueno, a mí me parece que es un esquema, como dijo Romero, hay muchas periodizaciones, y esa es una de ellas, pero yo les voy a proponer muy rápidamente otra. Yo estoy convencido que no hay ningún fenómeno nacional o regional que se explique sin tener como punto fundamental de interpretación la situación mundial. O sea, lo que determina o de algún modo permite organizar los fenómenos nacionales es partir de los fenómenos internacionales. El proceso de independencia iniciado desde las invasiones inglesas y con 1810 y luego la guerra de independencia es un fenómeno continental. Y es un fenómeno que tiene que ver con otros fenómenos que sucedieron en Europa y Estados Unidos. La Revolución Francesa, la campaña napoleónica, la independencia de los Estados Unidos. Ahora fíjense qué detalle. La independencia americana precede en 150 años a la independencia de África. Y a la asiática. O sea, cuando recordamos a Gandhi tenemos que pensar que estamos hablando de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. La independencia de la mayor parte de los países africanos se produce entre 1950 y 1960. Y nosotros estamos hablando de un proceso que se dio entre 1810 y 1825 en todo el continente americano. O sea, hay una peculiaridad. ¿Por qué? Porque éramos dependientes del Imperio Español. Y el Imperio Español entra en catástrofe directamente con la invasión napoleónica y no logra reconstruirse como un gran imperio como lo fue durante 300 años. Entonces, mi propuesta de periodización tiene como punto de referencia la relación de lo que es hoy la Argentina con las metrópolis, que son las que marcan el ritmo de la situación mundial. Conclusión, tuvimos, para hacernos cargo de toda nuestra historia, no de la historia solo ligada al mundo occidental, 10.000 años de vida, llamámosle así, autónoma o autárquica, que forma parte de nuestra prehistoria, porque no tenemos documentos escritos, digamos, de ese periodo, pero que es parte de nuestra historia, porque sin ella no se podría haber construido lo que se construyó después. O sea, sin aborígenes guaraníes, sin aborígenes incaicos, sin mapuches, etcétera, etcétera, no hubiera habido conquista española, llamémosle así, por usarlo, y no hubiera habido instalación del Imperio Español, porque fue la mano de obra que se usó, junto con después la mano de obra esclava traída de África, la que posibilitó la vigencia del Imperio Español. Entonces tenemos primero un gran periodo de cerca de 10, 12, 14.000 años, depende ya no es tema, digamos, en el que yo me meta en particular, que tiene que ver con todas las sociedades prehispánicas, ¿sí? Luego tenemos un periodo que podemos llamar el periodo español, porque éramos parte, y se consideraba a los habitantes de América como españoles, que va desde 1535 hasta 1810 en forma nítida y clara, hasta 1820 si se quiere, en los combates o en la lucha por la independencia, y que tendría un hito desde el punto de vista del régimen político con la creación del virreinato en 1776, pero que no modifica en lo esencial que somos una región dependiente del gran Imperio Español.
parte del Imperio Español y dependiente del Imperio Español. En 1810 se abre un periodo que hasta 1825 yo lo denomino de independencia relativa, o sea, hasta 1825 hay un periodo de lucha por la independencia y por la generación de una nueva estructura política, en la que no está claro todavía de quién dependemos en el plano internacional. Esto se rubrica en 1825 con el acuerdo que le da a Gran Bretaña la condición de nación más favorecida y abre un nuevo periodo en la historia argentina. Este nuevo periodo de la historia argentina es el periodo de dependencia británica. Y este periodo abarca regímenes políticos tan diversos y personajes tan diversos como Rivadavia, Rosas, Urquiza, Sarmiento, Roca, Saepeña, Uriburu, Ortiz. Desde 1825 hasta 1945, 120 años exactamente, Argentina fue la joya más preciada del Imperio Británico. Palabras que se usaron cuando se renueva el acuerdo de 1825 en 1933 con el pacto de Roca, que es el hijo del general Roca, el vicepresidente de la Nación, y Runciman, ¿no? Por parte de la corona británica. Estos 120 años, y con esta variedad de regímenes políticos, hablo de nuevo de Rosas a Sarmiento, de Sarmiento a Roca, de Roca a Saepeña, ¿no? Tienen ese denominador común. El principal país, punto de referencia internacional de lo que fue primero las Provincias Unidas, de lo que después fue la Confederación Argentina, de lo que después fue la República Argentina, siempre es Gran Bretaña. Desde 1880 hay un momento, digamos, que es cuando se conforman los imperialismos modernos, en los que ya Argentina asume su modelo como país agroexportador o agrominero exportador, básicamente agroexportador, para el mercado mundial y se coloca en una posición en la División Internacional del Trabajo como parte del Imperio Británico, como una parte con relativa independencia política, a diferencia de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, aquellos que formaban parte del Commonwealth. Bueno, pero otra vez a nivel internacional hay un gran suceso, que es la Guerra Mundial. Y se abre otro periodo de independencia relativa, que es el del año 45 al 55, que es el primero y segundo gobierno del peronismo. Esa ventana que se abre en el mundo no es un hecho único, porque siempre hay una cosa como una mirada provinciana de que a los argentinos nos pasan cosas extraordinarias. Si bien el peronismo es un fenómeno muy peculiar en cuanto a la dimensión y la proyección que adquirió, a tal punto que todavía sigue siendo una de las principales organizaciones políticas argentinas, la realidad es que entre el año 45 y el 55 hubo muchos regímenes en el mundo parecidos al peronista. El de Mossadegh en Irán, que nacionaliza el petróleo, el de João Goulart en Brasil, el de un poco después el de Nasser en Egipto, o el de la consolidación del PRI en México, son modelos nacionalistas que resisten o que adquieren ese modelo independiente en el marco de un país, de un mundo en crisis, en el cual Gran Bretaña se retira como principal imperio del mundo. Esa independencia relativa que se personifica en el movimiento peronista termina en el año 55, cuando el golpe de Estado abre las puertas a un nuevo periodo de la historia argentina, que es el periodo de dependencia de los Estados Unidos.
que se inaugura en 1955, no es casual que es el periodo en que ingresamos al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. Un poco como digo, como decía yo acá en el texto, hubo 300 años de la vida en la que nuestra referencia era Madrid o Sevilla. Después hubo 120 años en que nuestra referencia fue Londres. Y ahora indudablemente que lo es Washington o New York. Ahora, esto tiene que ver con que tengamos una concepción de, como en algún momento se hablaba de la liberación o dependencia, o de colonia, ¿se acuerdan de la frase colonia sí, patria colonia, de esa contradicción como cuestión fundamental? Eso puede ser que se traslade en el plano político en esos términos, pero en el plano de la historia es un hecho inocultable de que el mundo ha ido cambiando desde el año 1492 hasta acá, que en el mundo hubo potencias marítimas como España o Portugal, que después fueron reemplazadas por otras como Inglaterra, Holanda o Alemania, y que sin duda que desde la Segunda Guerra Mundial es Estados Unidos el país más poderoso e importante y que marca el ritmo de los acontecimientos en el mundo. Entonces, quiero escapar de la idea de ser provincianos, de pensar que todo en la Argentina pasa, todo lo que pasa acá es único y exclusivo y no tiene remitentes en otros lugares del mundo, sino que es exactamente al revés. O sea, somos tan parte integrante, aunque estemos ahí en un rincón medio extremo, no tenemos que considerarnos como nada distinto, aunque tengamos por supuesto nuestras peculiaridades nacionales, nada distinto de el ritmo de los acontecimientos y los sucesos a nivel mundial. Los dos periodos en que gozamos de una independencia relativa son coincidentes con etapas de crisis en el mundo, uno con la caída del Imperio Napoleónico y el otro con la Segunda Guerra Mundial, que pensado a escala, digamos, del mundo atlántico, que es el mundo en el que nosotros vivíamos, son bastante similares, porque la destrucción del Imperio Napoleónico fue algo parecido, digamos, salvando todas las distancias y evitando todo anacronismo, con la destrucción del régimen nazi, digo, en el sentido de un imperio europeo dominante en el continente, ¿no es cierto? Y que abrió un cambio a nuevas potencias. El gran imperio español desaparece, el imperio británico se transforma en el dueño de los mares, y la Segunda Guerra Mundial plantea a un nuevo país hegemónico y líder en el mundo, que es Estados Unidos. Nuestra Argentina entonces, según mi concepto y teniendo como punto de referencia de su periodización las metrópolis internacionales a lo largo del tiempo, se puede dividir entonces en esas cuatro grandes épocas, digamos: nuestra época autónoma, nuestra época española, nuestra época británica y nuestra época norteamericana, con periodos de transición entre unos y otros. Esto fue entonces para Historia Hoy una conversación sobre qué es periodizar y para qué sirve periodizar.